Continuamos con las noticias de esta noche en France 24. Vamos a los titulares. Hamás dice estar listo para negociar inmediatamente. Tras la nueva oferta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien instó al grupo a aceptar un acuerdo, según él, ya refrendado por Israel, para liberar a los rehenes de Gaza, en lo que dijo era su última advertencia. Brasil celebra este domingo su independencia. Una fecha marcada por un pulso en las calles entre el presidente Lula da Silva y su predecesor Jair Bolsonaro, quien se encuentra a la espera de que la Corte Suprema resuelva su juicio por intento de golpe de Estado. Y Argentina está a la expectativa de las legislativas de la provincia de Buenos Aires. El bastión opositor a Javier Milei y la zona más poblada de Argentina medirá el escenario político de cara a las parlamentarias generales de octubre. Tenemos reporte. Hamás aseguró que está listo para negociar luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigiera al grupo islamista una última advertencia para liberar los rehenes que aún tienen su poder en la Franja de Gaza. El mandatario insiste en que el gobierno de Benjamín Netanyahu ya adoptó sus términos. Hamás afirmó en un comunicado que recibió algunas ideas de Estados Unidos a través de mediadores para alcanzar un acuerdo de alto el fuego. El periódico israelí N12 News informó el sábado que Trump presentó una nueva propuesta para frenar la guerra. Todos quieren que los rehenes regresen a casa. Todos quieren que esta guerra termine. Los israelíes han aceptado mis condiciones. Es hora de que Hamás también las acepte. He advertido a Hamás sobre las consecuencias de no aceptarlas. Esta es mi última advertencia. No habrá otra. La polarización política en Brasil se hizo evidente hoy una vez más en el Día de la Independencia, con un país dividido entre quienes defienden al expresidente Jair Bolsonaro y quienes piden justicia por la insurrección de 2023. El fallo del Supremo Tribunal Federal en los próximos días por el supuesto intento de golpe de Bolsonaro podría marcar un punto de inflexión. Samuel Salgado Castro con los detalles. Banderas de Israel y Estados Unidos junto a la de Brasil. Rezos y prédicas. Los partidarios del expresidente Jair Bolsonaro eclipsaron la celebración del Día de la Independencia del gigante suramericano. Con la tradicional verde-amarela, multitudes en Brasilia miden su fuerza días antes de que el Supremo Tribunal Federal se pronuncie sobre la culpabilidad de Bolsonaro por supuesto intento de golpe de Estado. Ya sabemos que Bolsonaro será condenado porque es un tribunal político, un tribunal de izquierdas, no es un tribunal que juzga con justicia. Por eso estamos aquí exigiendo una amnistía amplia, general e irrestricta. Dos caras de un país sumido en la polarización se encontraron. Allá abajo, a pocos metros de aquí, se celebra el desfile del 7 de septiembre. Pero aquí está la concentración de patriotas que luchan por la amnistía porque muchas personas fueron condenadas injustamente. Mientras que algunos detractores de Bolsonaro en Sao Paulo, la capital económica de Brasil, tratan de reapropiarse de los símbolos patrios actualmente asociados a la extrema derecha. El 7 de septiembre es una fecha importante para nosotros porque aunque marca la independencia, aún no somos verdaderamente independientes. Por eso tenemos que seguir luchando y hoy también es un día para reivindicar nuestra bandera, ya que durante mucho tiempo la bandera brasileña se convirtió en un símbolo de la derecha. El juicio a Jair Bolsonaro capta la atención internacional. El gobierno de Estados Unidos aumentó los aranceles al 50% contra productos brasileños en represalia a lo que Donald Trump considera como una caza de brujas contra un amigo. Seguimos en América Latina. En la provincia de Buenos Aires avanza el conteo de los votos de las elecciones legislativas, que se consideran un termómetro de cara a las parlamentarias generales de octubre. Está la expectativa por este tema de los apoyos en la zona más poblada del país y que es además un bastión opositor al presidente Javier Milei. Para ampliar conectamos con nuestro corresponsal Natalio Cosoy. Saludo para ti, Natalio, buenas noches y háblanos de los resultados que se conocen hasta ahora.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Acabamos de encontrar los resultados, ya se acaban de difundir los resultados oficiales, primeros resultados con el 82% de las mesas escrutadas, un poco más de los votos escrutados, 63% de participación y lo importante, 46,93% de los votos para el peronismo con la Fuerza Patria, y 33,85% para la Libertad Avanza. Esto es más de 13 puntos de diferencia y aquí se está hablando de una victoria aplastante del peronismo y se está diciendo que esto es algo que favorece especialmente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien fue quien diseñó la estrategia de desdoblar la elección provincial de la nacional. Tradicionalmente esta elección hubiera ido junto con la nacional del 26 de octubre. Kicillof decidió adelantarla para despegarse y de esta forma poder competir con más chances y que los votos nacionales no arrastren los votos provinciales en el caso de que tuviera más chances la Libertad Avanza en las nacionales. Y a la vez muestra, si se quiere, lo que puede haber sido un error de Javier Milei de darle tanta importancia a estas elecciones, nacionalizarlas y mostrar que de algún modo estaba jugándose una validación, un respaldo al gobierno en estas elecciones. También puede verse tal vez como un castigo a el estado de la economía durante el gobierno de Javier Milei en este momento, tal vez a la violencia verbal, a cómo estuvo manejando sus alianzas también, tal vez eso es algo que iremos viendo con los días, las alianzas por ejemplo con el PRO, que era el partido de Mauricio Macri, con quien fueron juntos a estas elecciones, creía que de ese modo iba a lograr tener mayor caudal de votos y vemos que tuvieron un resultado realmente aplastante del peronismo, ganándole a la Libertad Avanza, como te decía, por más de 13 puntos, que es una diferencia muy, muy importante. Sí, es cierto, el peronismo es muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, pero el gobierno y Javier Milei particularmente había hablado de que era clave y que tenían chances y que había que ir muy fuerte a tratar de derrotar. Él decía al kirchnerismo, pero también quería decir al peronismo en general, porque es lo que está implementado en la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof es cercano, pero no es aliado a Cristina Fernández de Kirchner y al kirchnerismo. De hecho, había una división interna dentro del peronismo, de un lado Axel Kicillof, del otro Cristina Fernández, y esto también demuestra una victoria en esa interna para Axel Kicillof. Bueno, Natalio, ¿qué esperamos entonces ahora con estos resultados de la jornada? ¿Qué puede pasar a partir de mañana de cara a las parlamentarias de octubre? Lo primero es vamos a tener que escuchar los discursos que se puedan dar esta noche, especialmente el de Javier Milei, a ver qué dice, si insiste en seguir adelante con todo igual o empieza a hablar de cambios. Lo otro que es importante es ver cómo empiezan a reaccionar los mercados, los actores económicos, los actores políticos también, a partir del lunes a la mañana especialmente. Mucha atención a lo que empiece a pasar con los mercados en general y cómo reaccionan ante estos resultados. Respecto a las elecciones de octubre, hay que poner una pausa, hay que ver si esto es anticipatorio de lo que puede ocurrir en octubre o por el otro lado empieza a generar mayor movilización, por ejemplo, entre el votante antiperonista o antikirchnerista que siente que tiene que movilizarse más fuerte en octubre porque empieza a sentir temor después de lo que ocurrió en estas elecciones. Todavía es muy difícil anticiparse, falta tiempo, hay que ver qué ocurre con eso. Y por el otro lado, vuelvo a lo inicial, ¿qué decide hacer Milei y el equipo de gobierno con su gestión? ¿Ajusta, no ajusta? ¿Cambia los modos, no cambia los modos? ¿Cambia el rumbo económico? Eso es todo lo que estaremos observando, primero a partir del discurso de Milei, si es que lo hay ahora esta noche, y a partir del día lunes con, como te decía, cómo abran los mercados, cómo se comporten los actores económicos y qué medidas empieza a anunciar el gobierno, si es que anuncia medidas que informan un cambio de rumbo. Pues muchas gracias a ti, Natalio. Estaremos atentos a las actualizaciones. Vamos a continuar en Argentina también, donde las abuelas de la Plaza de Mayo están de luto. Rosa Roisinblit, una de las fundadoras, falleció a los 106 años. La mujer se convirtió en activista después de que su hija fue asesinada y su nieto recién nacido secuestrado por la Junta Militar, que gobernó Argentina entre 1976 y 1983. Su pequeña estatura y aparente fragilidad ocultaban el espíritu decidido de Rosa Tarlovsky de Roisinblit. Pasó la mitad de su vida luchando incansablemente por los miles de desaparecidos de Argentina, activistas de izquierda asesinados por la dictadura militar. Entre ellos se encontraba su hija Patricia Roisinblit, quien estaba embarazada cuando fue secuestrada por la Junta en 1978. Dio a luz en un centro de detención clandestino y luego fue asesinada.
Como cientos de niños nacidos en las mismas circunstancias, su bebé fue entregado a una familia militar. El niño, llamado Guillermo, fue criado en otro hogar sin sospechar nunca de sus verdaderos orígenes. Pero gracias al activismo de Rosa, la abuela y su nieto se reunieron cuando Guillermo tenía 21 años. Pero su misión no terminó ahí. Nada más, lo único que quiero es justicia. Lo demás, ya, verdad, memoria, todo eso es importante. Lo demás ya está. No les tengo odio, no busco revanchas ni venganzas, nada de eso. Durante décadas continuó con su trabajo con la convicción de juntar a más familias y llevar a los responsables ante la justicia. 1000 miembros de la Junta han sido juzgados y condenados por secuestro y tortura. 140 de los niños secuestrados se han reunido con sus verdaderas familias, el último de ellos hace apenas unas semanas, aunque al menos 300 siguen sin ser localizados. No vamos a parar hasta encontrar todos los nietos. Todos los nietos tienen que ser reconocidos y adquirir su verdadera identidad. No tienen que vivir en el ocultamiento y en la mentira. Rosa Roisenblit decía que su fuerza provenía del amor que sentía por su hija y sus nietos, y eso era lo que la mantenía viva. Con su fallecimiento a los 106 años, las demás abuelas de Plaza de Mayo han perdido a una de sus guerreras más feroces, pero el movimiento social seguirá vivo. Creo que ahí prima la verdad. Y vamos a Francia. El primer ministro François Bayrou vivió sus últimas semanas intentando salvar su proyecto de recorte presupuestal. Pero al pedir un voto de confianza parece haber firmado su salida. Sus 10 meses en Matignon estuvieron marcados sobre todo por fracasos. El bloqueo de la reforma de las pensiones, un escándalo de abusos en un colegio católico y las maratónicas conferencias de prensa para hablar sobre la deuda pública. Hacemos un repaso de este tiempo del primer ministro. En Francia, la llegada de François Bayrou a Matignon fue uno de los episodios más inusuales de la política reciente. En diciembre del 2024, tras una pugna con Emmanuel Macron, se impuso y llegó casi por sorpresa al cargo de primer ministro, pese a que horas antes había sido descartado. Desde el inicio mostró su estilo, un veterano sin mayoría en el Parlamento que multiplicó discursos y hasta videos en YouTube para alertar sobre la crisis financiera del país. No ignoro nada del Himalaya que se levanta frente a nosotros, de las dificultades de todo tipo. La primera de ellas, naturalmente, es la presupuestaria. Y para enfrentar esta crisis, en julio, Bayrou presentó un plan de recortes de 44.000 millones de euros con medidas impopulares como suprimir festivos o congelar ayudas sociales. El rechazo fue inmediato, incluso en su propio bloque. Tampoco logró acuerdos en la reforma de las pensiones y enfrentó 7 mociones de censura. Su gobierno solo avanzó en pactos puntuales, como la reconstrucción de Mayotte o la lucha contra el narcotráfico, mientras las grandes reformas quedaron en suspenso. A este balance limitado se sumaron polémicas, la más grave, el caso de Betaram, un escándalo de abusos en un colegio católico donde estudiaron sus hijos. Una comisión parlamentaria lo acusó de no haber actuado pese a conocer denuncias desde los años 90. Yo no encubrí ninguna práctica de ningún tipo, no tuve información privilegiada, no me quedé de brazos cruzados cuando conocí los casos y nunca intervine en ningún asunto. Así que frente a todas esas acusaciones, lo que sí reconozco es que todos tenemos una parte de responsabilidad, todos. Tras meses turbulentos y proyectos inconclusos en Matignon, Bayrou, de 74 años, no piensa poner fin a su carrera política. Aunque él lo niega, ambicionaría una eventual candidatura para la elección presidencial del 2027. La ampliación de las noticias está también en france24.com. Quédese con nosotros, ya volvemos con más.